Hoy vamos a trabajar con funciones de estadísticas. Previamente vamos a explicar lo que es una función. Las funciones son fórmulas predeterminadas que le permiten ahorrar tiempo y problemas a la hora de crear ecuaciones. En Excel encontrará cientos de funciones que se pueden utilizar solas o combinadas con otras fórmulas o funciones. Estas se utilizan para realizar una gran cantidad de tareas, tales como sumas, promedios, valores máximos, mínimos, entre otras muchas más complejas. Vamos a trabajar en el siguiente ejemplo. En este ejemplo tenemos una tabla que tiene como encabezado tipo y unidades. Esta tabla está compuesta los tipos por lotes, lotes 1, lotes 2, lote 3, lote 4 y sus correspondientes unidades. Si deseamos calcular el total de la columna unidades, lo que debemos trabajar con la función suma. La función suma, toda función va precedida por el signo igual. La función suma su nombre es suma, abro paréntesis e indico el rango de valores que deseo sumar. En nuestro caso va de C4 a C23. Cierro paréntesis y automáticamente obtengo el total de las unidades. Vamos a trabajar con otra función de estadística que es la función promedio. La función promedio. El promedio es la suma de una serie de valores dividida por su cantidad. Excel tiene la función promedio, que es igual promedio, abro paréntesis e indico el rango de los valores al cual yo quiero calcular el promedio, que en nuestro caso corresponde a la columna de unidades que va de C4 a C23. Automáticamente obtenemos el promedio de esa serie de valores. Ahora vamos a trabajar, vamos a buscar el máximo. El máximo me devuelve el valor más grande de un rango de datos. La función máximo es igual a max, paréntesis, y el rango de los valores del cual yo quiero obtener el valor más grande. En este caso va de C4 a C23 y el valor máximo de ese rango de datos es el 96. Observemos y vamos a ver que realmente el valor más grande que tiene esta serie de datos es el 96. Ahora vamos a trabajar con la función mínimo. La función mínimo devuelve el valor más pequeño de un rango de datos. Igual, y la función, su nombre es min. Y el rango correspondiente a la columna de unidades del cual yo quiero obtener el valor más pequeño, que en nuestro caso es el número 10. Observemos la columna y vamos a ver que el dato más pequeño es el número 10. Ahora vamos a trabajar con la función contar. La función contar cuenta la cantidad de celdas seleccionadas de un rango que contenga solo números. La función es igual contar y el rango correspondiente, que va de C4 a C23. Cierro paréntesis y me indica la cantidad de celdas que contienen solo números. Ahora vamos a trabajar con la función contar, contará. La función contará lo que hace es cuenta las celdas de un rango de valores solo con el tipo de contenido texto. Igual contará, abro paréntesis, le indico el rango que, como dijimos, el rango debe contener solamente texto. Por lo tanto, el rango que vamos a tomar ya no es C4 a C23, sino que vamos a tomar el rango B4 a B23, cuyo contenido de celdas son textos alfanumérico. Enter, y también me cuenta entonces, en ese caso, la cantidad de celdas que contienen contenido texto. Ahora vamos a trabajar con la función contar.si. La función contar.si cuenta la cantidad de celdas numéricas de un rango seleccionado con una condición determinada. ¿Cuál es la condición en nuestro caso? Primero que nada, la función se denomina contar.si. Abro paréntesis.
Lo que tengo que determinar primero es el rango que contiene el criterio. Nuestro criterio es, en este caso, que sea lote 1. Por lo tanto, el rango va a ir de B4 a B23. Punto y coma. El criterio es que sea lote 1 para el primer caso. Me indica que son 7. Vamos a ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es correcto. Las funciones en Excel se realizan una sola vez y luego se copian por arrastre. Como podemos ver, cuando yo paso al segundo caso, que el criterio es que sea lote 2, sigue permaneciendo el dato de lote 1. A su vez, el rango que contiene el criterio de lote 2 va de B4 a B23 y no de B5 a B24 como muestra acá. Lo que significa que tenemos un problema con la función. Vamos a ir a la primera y le vamos a efectuar los cambios para que cuando yo la copie por arrastre me sirva para cualquiera de los criterios, ya sea para lote 1, lote 2, lote 3, lote 4 o lote 5. Por lo tanto, el rango, cualquiera sea el criterio, el rango siempre es el mismo, es decir, que tiene que permanecer constante. Para que permanezca constante es que presionamos la tecla F4. Entonces el rango va a permanecer constante cuando yo lo copio, es decir, se transformaron en referencias absolutas. En lugar de escribir lote 1 directamente, le vamos a indicar la celda que contiene el criterio. La celda que contiene el criterio es F4. Entonces, cuando yo la copio hacia abajo, como F4 está como referencia relativa, cuando yo la copio se va a ir actualizando y va a dejar de ser lote 1 para pasar a ser lote 2 cuando esté en F5. Seleccionamos, copiamos por arrastre y observemos. El rango permanece constante, pero ya pregunta por el criterio que es lote 2, que está en la celda F5. Acá pregunta por el criterio lote 3, que está en F6, y así sucesivamente. Ahora vamos a trabajar con la función sumar.si. La función sumar.si suma un rango de valores dependiendo de su condición. Igual, sumar.si, abro paréntesis, el rango que contiene el criterio. El criterio es que sea lote 1. Entonces el rango va de B4 a B23. Punto y coma, el criterio es que sea lote 1. Cierro, siempre que se trata de texto lo tengo que encerrar entre comillas. Y el rango a sumar son el rango de la columna unidades, que va de C4 a C23. Enter, y ahí tengo la suma correspondiente, la suma de unidades correspondiente al lote 1. ¿Qué sucede cuando yo copio esta fórmula? Al igual que en el caso de contar puntos sí, ha variado el rango, es decir, que no permaneció constante el rango que contiene el criterio, y segundo, porque vuelve a preguntar por el mismo criterio que era lote 1, y en realidad, en este caso, el criterio es lote 2. Entonces voy a efectuar los mismos cambios que hice en el caso anterior, es decir, que tiene que permanecer constante el rango F, que va de B4 a B23, por lo cual tengo que presionar la tecla F4. Borro lote 1 y en realidad le voy a indicar la celda que contiene el criterio, que es la celda F12. El rango a sumar tiene que permanecer constante, por lo tanto lo tengo que fijar. Enter, y automáticamente paso a copiar hacia abajo por arrastre, y podemos observar que ahora pregunta por el criterio lote 2, acá lo hace por el lote 3, lote 4 y lote 5. Vamos a efectuar la suma de esta tabla de resumen correspondiente a las unidades. Suma, abro paréntesis, y voy a sumar el rango que va de G12 hasta G16. Cierro paréntesis, enter, y como podemos observar es correcto porque coincide la suma de esta tabla de resumen con la suma general de la columna de unidades. Vamos a agregar un adicional. Acá me pedía que realizara un hipervínculo con la hoja 2,
voy a explicar cómo realizo el hipervínculo con la hoja 2. Escribo la palabra hoja 2, voy a la pestaña insertar y dentro de vínculos hago clic en el botón hipervínculo. Digo que lo voy a vincular con otra hoja de este mismo documento, que es con la hoja 2. Ahora paso a la hoja 2 y a la hoja 2 la voy a vincular con la hoja 1. Escribo hoja 1, voy a la pestaña insertar, dentro del grupo de herramientas vínculos, selecciono hipervínculo y voy a vincular la hoja 2 con la hoja 1 y automáticamente me queda vinculada una con otra. Con esto damos por finalizado la clase del día de hoy.